Reading from the beginning. Lectura del comienzo del profeta Jonás. This is the word of Jonás, ben Amitai, recibió la palabra del Señor. Amittai. Set out for the Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: wickedness has come su up. maldad ha llegado hasta mí. But Jonah made Se levantó Jonás para huir a Tarsis, away from lejos del Señor. He went down to Joppa, Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para paid Tarsis. the fare Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. The Lord, however, Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, in the furious y se alzó una gran tormenta en el mar, the ship was y la nave estaba a punto de naufragar. and the mariners, Temieron los marineros, and each one e cried invocaba cada cual a su Dios. to lighten the ship. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, Meanwhile, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. asleep. The captain came to him and said, El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Then they said, Y decían unos a otros: Come. echemos suerte para ver por cuál de quién nos viene a nosotros esta calamidad. So they cast lots, Echaron suertes, singled out y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? What is your country? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: How could you do ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él le había declarado. They asked, Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. turbulent. Jonah said to them, Él contestó: Pick me up, levántenme y arrójenme al mar, that it may quiet y el mar se aplacará. since I know Pues sé que por mi culpa le sobreviene esta terrible tormenta. still the men Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. turbulent. Entonces They cried to the invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, not perish, que no perezcamos por culpa de este hombre. charge us. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor, que obres como quieres. Then they took Jonah Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. with great fear. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Sacrifice. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. The Lord sent a El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás. belly of the Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás commanded the fish en tierra Jonah upon the firme. Verbum Domini. You will rescue my life. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Out of my En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio for help, and you y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. for you cast Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. all your break. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Then I said, Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. when my soul fainted, Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Alleluia, 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 alleluia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. There was a scholar of En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? How do you read it? ¿Qué lees en ella? He said in reply, El letrado contestó: You shall love the Lord Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas and with y all your con mind, todo tu ser, and your neighbor as y al yourself. prójimo como a ti mismo. He replied to him, Él le dijo: You have answered correctly. Bien dicho, And you will haz esto y tendrás la vida. But because he wished Pero el letrado, himself queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús dijo: fell victim un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, stripped and beat him. lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Priest happened to Por be casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. likewise Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. but a Samaritan Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, approached the victim, le vendó las heridas, wine over echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, his own animal. lo llevó a una posada y lo cuidó. The next day he took Al out día siguiente sacó 2 denarios, and gave y it dándoselos al posadero le dijo: instruction. Take care of cuida de él, y lo que gastes de más, what I've given yo te lo pagaré a la vuelta. you on the way back. ¿Cuál de estos 3 Was neighbor te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? answered, the one who El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesus said to him, Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. You will rescue my life from the pit, O Lord. Salvarás mi vida del abismo, Señor. One of us in our Christian walk Cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje cristiano por la vida by the Lord. tiene como destino ser rescatado por el Señor. Are we in? ¿En qué tipo de abismo nos encontramos? The parable of the Good Samaritan. La parábola del buen samaritano Several key figures. tiene varias figuras claves. The man who fell victim to El hombre que cae víctima de los ladrones, cuando va de Jerusalén a Jericó, lo despojan, lo golpean y lo dejan medio muerto. Second, a priest happened to Un be segundo, un sacerdote, when por he casualidad pasaba por el camino cuando lo ve y le pasa por el costado, por el lado opuesto. And thirdly, Y likewise, tercero, a Levite igualmente un levita when he saw him, he pasa por el lugar y cuando lo ve pasa por el lado opuesto. finally the Samaritan Y finalmente el viajero samaritano him and was moved with quien compassion. At lo encuentra y se conmueve ante su vista. these three Estas 4 personas, estas 4 figuras en el Evangelio Samaritan del traveler viajante samaritano give us really a picture into nos dan una imagen de la historia de la salvación. first of all Primero que nada, that was struck la down. víctima
beaten and left half quien dead, fue golpeada y is an image of dejado medio each muerto, one of us. es imagen de cada uno de nosotros. Because of sin, mankind Por el has been pecado, beaten la down, humanidad ha sido incapacitated, golpeada, and unable to incapacitada walk e in the incapaz de light. That is caminar without en la God's luz, grace. o sea, sin la gracia de Without Dios. God's grace, Sin la without the gracia de sanctifying Dios, power of the Holy sin el Spirit, poder we are santificante walking del in Espíritu darkness. Santo, caminamos por la We're not oscuridad, walking in the light of no Christ. caminamos en la luz de Cristo. The physical beating down of La this man golpiza here física is a este hombre aquí to the deeper reality señala hacia la realidad más profunda de lo que el pecado hace en las vidas de ustedes y en mi sin vida. beats us down. El pecado nos It golpea, incapacitates us. nos incapacita. Each one of us should be able to put our Cada uno de nosotros debemos poder ponernos man who fell en victim el lugar de este hombre que cayó víctima de ladrones. this path that the Samaritan traveler, En este camino por el que el man who fell victim to robbery, hombre que cayó víctima de los ladrones, el camino que él hubiera been about recorrido 17 hubiera miles. sido como unas 17 millas de distancia. This day, there Así are que a lot incluso hoy en día people who fall hay victim personas que caen to víctima robbers. a ladrones. Secondly, the two men who Segundo, passed by and did los dos hombres que nothing pasan represent the y various no hacen nada representan las diferentes culturas, civilizaciones y sociedades a lo largo de los tiempos que no han hecho nada para remediar o arreglar lo que el pecado ha hecho en las vidas de las personas. Los padres de la iglesia y el hombre que cae víctima de los ladrones vieron al primer Adán y los primeros cristianos, los primeros que meditaron acerca de los evangelios, en el hombre que cayó víctima de estos ladrones, vieron al primer Adán, o sea, nuestra humanidad herida por el pecado original y desorientada a causa de sus pecados. Y en este contexto, hemos de poder ver que el buen samaritano, aquel viajero, es Jesucristo. Jesucristo es aquel viajero que viene de toda la eternidad, que viene del seno del Padre, el segundo Adán, el redentor de la humanidad. Dios Hijo vino a este mundo, como San Pablo dice en Colosenses 1:20, para reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ya sea con aquellos en la tierra como aquellos en el cielo. El Papa Emérito Benedicto XVI dijo de esta parábola relatada por San Lucas, que esta es parte de una serie de escenas y eventos sacados de la vida diaria, mediante los que Jesús nos ayuda a entender el profundo amor que Dios tiene por cada ser humano, en especial por aquellos que están afligidos, aquellos que sienten dolor, aquellos que van pasando por la vida, aquellos a quienes nadie les presta atención. Noten que dos veces se usan las parábolas, se usa la palabra de la misma manera en esta parábola. La primera conecta al sacerdote y al levita que pasan por el costado del hombre golpeado. Los dos se rehúsan a parar y ayudarlo. La segunda vez que se menciona de la misma manera es cuando Jesús explica la respuesta del buen samaritano. Vemos las dos posibles respuestas que cada uno de nosotros podemos ofrecer en esta parábola. Dos posibles respuestas. Cada uno de nosotros es capaz de pasar por el costado y no hacer nada, como el sacerdote y el levita, y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, somos capaces de la misma manera que el buen samaritano, parar
vendar las heridas, sanar and ultimately bringing y al that final person, llevar a esa man, persona, robber, ese hombre to an inn, robado, asaltado, a una posada, caring for him. cuidar de él. Each one of us are Cada capable uno de nosotros somos capaces of the two extremes. de los dos extremos. And probably each one of us Y probablemente cada uno de nosotros en nuestras vidas hemos caído either or en both. una de las dos situaciones, o las dos. But God calls us to Pero Dios be like that good nos llama a ser como aquel buen samaritano, reaching out to our neighbor. The real question extendiendo la mano a is, nuestro prójimo. La pregunta indicada es, ¿quién es a big nuestro prójimo? question, Hubo una gran, Jew and Samaritan, había, becomes their había una gran batalla responsibility acerca de esta pregunta entre los judíos y los samaritanos, porque había gran fricción entre los judíos y los samaritanos. Pero la gran pregunta en este pasaje del Evangelio es, ¿quién es nuestro prójimo? Básicamente la respuesta es, todos. all of our brothers and sisters Todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra son nuestros prójimos. and we're responsible Y somos responsables unos por otros, for helping one another. de ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Our fallen human nature Nuestra leads us, naturaleza humana caída nos doesn't it, to turn away. hace que Perhaps volteemos at la the sight cara, of a person suffering quizás pain. ante la vista de alguien que está Grace, sufriendo de on the dolor, other hand, pero la allows us gracia, to por otro see lado, nos past permite any ver bodily más allá de cualquier sufrimiento corporal and to see y Jesus debilidad suffering y in, ver a with, Jesús through the sufriente afflicted en, person. con y a través de la persona afligida. Christian is supposed to El have cristiano está a supuesto completely different a vision tener of una suffering perspectiva in this completamente world. diferente del sufrimiento en In este his mundo. own suffering and death, En Jesus su shows propio us that sufrimiento y suffering muerte, and Jesús nos pain muestra que el never sufrimiento has y el the dolor last word, nunca tienen la última palabra, final stay. nunca tienen la última Resurrection palabra. is our greatest La hope. resurrección es nuestra There's esperanza a más grande. resurrection that awaits each Hay one una of us resurrección with que God's espera a will cada uno de in nosotros heaven, con la voluntad de Dios en la gloria del cielo, donde no habrá más sufrimiento and where ni every más dolor tear y will donde be wiped. cada lágrima será enjugada. Jesus completely flips Jesús the response completamente of the priest invierte la and respuesta in this parable. del sacerdote y el levita en esta parábola que nos Good cuenta. Samaritan responds La with respuesta del buen compassion. samaritano con compasión, The way that the Good la Samaritan forma en que el buen responded to the samaritano man struck responde down al hombre golpeado, is exactly how es exactamente como Jesús one of lidia con cada uno de nosotros, you and me, con ustedes y conmigo, with compassion, con compasión, with mercy. con misericordia. When we are struck down, when we are Cuando beat somos down, golpeados the trials of por las tribulaciones de la vida, by our own weaknesses, by our por nuestras propias debilidades, por nuestros propios pecados, incluso por circunstancias en nuestra vida que downcast, Jesus is the one who is the Good Samaritan, hacen caer, Jesús like es el buen samaritano, that igual que el buen samaritano que venda nuestras heridas binds us in y and nos heals us. lleva y nos sana. And he mandates us in Y the Él gospel nos manda en este Evangelio, después de decirnos to do. qué hacer, He says to each one of us, nos dice a cada uno de nosotros, is asking the para question ultimately in the gospel, describir que al final está haciendo la pregunta en el Evangelio, go. anda, haz tú lo mismo, como dice al final de este Evangelio. Neighbors, Cada uno de nosotros, con nuestros prójimos, and sisters. nuestros hermanos, Says, go and nos do dice, likewise. anda, Not haz the tú lo mismo. response of the priest and No la respuesta del sacerdote y el levita, sino la respuesta del Good Samaritan. buen samaritano, bueno y compasivo. Go and do likewise. Anda, haz tú lo mismo. Each of us can be the Good Samaritan. Cada uno de nosotros podemos ser el buen samaritano a aquellos que están más cerca a nosotros. But before we Pero begin to do that antes de incluso empezar a ser ese buen samaritano and recognize Jesus' suffering, we must recognize that Jesus came to be our hemos de reconocer el sufrimiento de Jesús
y hemos de reconocer que Jesús vino a ser nuestro buen samaritano, a salvarnos. Necesitamos a Jesucristo para que nos levante y sane nuestras heridas, no solamente nuestras heridas físicas, sino nuestras heridas espirituales, las heridas que nos mantienen en la oscuridad. Lo necesitamos para que nos lleve a la luz, para que nos veamos unos a otros en la luz. Cada vez que Jesús entra en escena, cada vez que la redención entra en nuestras vidas, empezamos a ver el mundo y unos a otros de una forma completamente diferente. Un ejemplo sería, hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y hace pocos días, no es fiesta aún porque es beato, pero Juan Pablo II en 1980 beatificó al beato Bartolo Longo, quien nació dentro de una familia católica prominente y después de perder a su madre a los 10 años de edad, empezó a alejarse del camino en la vida. Fue a una universidad y realmente se enfrascó con un grupo de personas que lo envenenaron en su enseñanza y al final empezó a predicar en contra de Dios y tenía odio hacia cualquier cosa religiosa, en especial la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el papa. Él solía predicar en contra de ellos. Al final terminó convirtiéndose en sacerdote satánico consagrado. Bartolo Longo, pueden leer acerca de él. Y su vida muestra el poder de la gracia de Dios, la forma en que la gente no se rindió con respecto a él. Más que nada su familia. Su familia rezaba por él. Y al final, Dios mandó un profesor para que hablara con él. Este profesor lo animó para que vaya y conversara con un sacerdote dominico. Y a lo largo de una conversación que duró semanas, este sacerdote dominico logró que reconociera por lo menos un poquito de su error. Y Dios solo necesita un poquito. Solo necesita que nos abramos un poquito para buscar misericordia. Y este hombre, Bartolo Longo, fue y se confesó, se reconcilió con la iglesia. Y al final, para resumir, se convirtió en un gran apóstol del Rosario. Y él solía decir que la promulgación del Rosario es una de las grandes cosas que podemos hacer para ayudar a salvar a otros, para ayudar a llevar a otros a Jesucristo. Me gustaría concluir con la oración del beato Bartolo Longo acerca del Rosario, invocando a la Virgen para que interceda por nosotros y principalmente para que interceda quizás por las personas en sus familias que hayan caído en el pecado, alejados de Dios. Hay muchas personas que necesitan el mensaje de la salvación y el Rosario es el mensaje de la salvación, el mensaje de los evangelios. Aquí tenemos esta súplica del beato Bartolo Longo. O blessed Rosary of Mary, sweet chain that unites us to God. Oh Augusto Rosario de María, cadena de amor que nos une a los ángeles, torre de la salvación contra los ataques del infierno, salvaguarda en nuestro naufragio universal. Nunca te abandonaremos. Serás nuestro consuelo en la hora de la muerte. Tuyo es el beso final cuando la vida se aleja. Y la última palabra de nuestros labios será tu dulce nombre, oh Reina del Santísimo Rosario de Pompeya, oh Santísima Madre del refugio de los pecadores, oh Soberana Consoladora de los afligidos, que tu nombre sea bendecido en todo lugar, siempre en la tierra y en el cielo. Amén.